Bueno, pues la mitad de la isla de Lanzarote sigue sin agua desde ayer por la tarde y parece que la situación no va a mejorar mucho en las próximas horas, aunque se esperaba que Canal Gestión pudiera arreglar la avería que ha sufrido, en este caso, la desaladora Lanzarote 5. Uno de los bastidores ya lo han arreglado, de 9.000 metros cúbicos, y queda otro de otros 9.000 que sería fundamentales para empezar a normalizar la situación de abastecimiento del agua potable en la isla de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín Ollané, buenas tardes, ¿cómo estamos, don Valentín? Buenas tardes, Jorge, muy bien. También está hoy don Pedro Martín, buenas tardes, don Jorge, Pedro. Audiencia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estuvo usted en Gastrocanaria, me dijeron? Sí, por allí, por Tenerife estuvimos. ¿Y qué tal? ¿Cómo Maravilloso. Tenerife tiene... ¿Probó los mejores productos de Tenerife? Si te digo la verdad, en la feria no probé absolutamente nada porque me estaba reservando para comer bien al mediodía. En eso he cogido un poquito de responsabilidad y al mediodía ya me resarcí. Vamos a saludar a Carlos Isa. Don Carlos, buenas tardes. Pues nada, bueno, la noticia del agua, ya que empecé por ahí, Valentín, decir que efectivamente todavía no se ha logrado poner en marcha el segundo bastidor de Lanzarote 5, la desaladora más nueva que tiene el complejo de producción de Punta Grande. Sí, la verdad es que se junta el hambre con las ganas de comer, eso no cabe duda. Estamos en emergencia hídrica con cortes programados y ahora estos cortes que no son programados porque son fruto de averías. Yo espero, por el bien de todos, que Canal Gestión sea lo más diligente posible, porque es que no solo el bastidor de la Lanzarote 5, sino después las dos desaladoras portátiles que vinieron de La Palma, que también han tenido averías. Estábamos hablando de más de 20.000 metros cúbicos que se dejan de producir y lógicamente eso afecta, como siempre pasa, pues bueno, fundamentalmente a los pueblos. A los pueblos del interior sobre todo, porque tienen suerte los que viven en Arrecife, que es donde vive casi la mitad de la población de Lanzarote residente, y también las zonas turísticas normalmente no se suele cortar por en fin, las zonas turísticas porque tiene una lógica aplastante, por mucho que le moleste a la gente, porque al primero que hay que darle agua siempre es al visitante, y en este caso el que permite que la isla mantenga el nivel de vida que tiene, que son los turistas. Pero es verdad que también Arrecife pues casi nunca se corta el agua, o se corta por barrio en alguna zona concreta, pero en cambio toda la zona del interior, ayer prácticamente todas, y cuando digo todas son casi todas, tenían en un momento o en otra hora del día corte en el suministro de agua corriente. Y entendiendo y estando de acuerdo con esa primera explicación, el tema de que somos una isla de servicios destinada sobre todo al turismo, el resto del agravio comparativo con respecto a los que vimos en el campo, que vimos en Arrecife, ¿cuál es la razón? Pues yo la razón Hombre, los aljibes son los aljibes. Que nosotros tenemos aljibes. Que la mayor parte de las casas deben tener aljibes, las antiguas las tienen, las nuevas no tantas, y tú lo sabes, sí, bueno. pero las antiguas prácticamente todas las tienen, pero también tiene que saber todo el mundo que está obligado cuando firmó el contrato de abastecimiento con Canal Gestión, que tienen que tener como mínimo una reserva para 2 días, que es el máximo que le permite la ley a Canal Gestión. Porque los edificios no están obligados, los edificios, en Arrecife, a tener esos bidones, ¿o sí? Antes estaban obligados, pero la verdad es que como llegó un momento en que el agua no faltaba, pues ya se dejaron de construir. Pero es verdad que ayer, por ejemplo, yo donde vivo, en Taíche, pues estuvimos un día y medio sin agua. Ya mi depósito también estaba hoy, cuando llegó a las 8 de la mañana. Salvo los núcleos turísticos y Arrecife, el resto de la isla está sin agua. Sí, San Bartolomé, sin agua, todo. Yaiza creo que todavía tiene, pero porque Yaiza se suministra de la desaladora del sur. La Janubio. Pero bueno, también es verdad que, oye, las plantas que han traído potabilizadoras portátiles fallan más que una escopeta de feria. ¿Perdón? O sea, que las plantas portátiles no han dejado de estropearse desde que vinieron. Sí. No, primero el problema que tenían era un problema eléctrico para conectarlas a la red. Sí, una vez que hubo ese problema. Una vez que consiguieron eso, han funcionado bien. Ahora lo que pasa es que no han salido bien. Y la última noticia que nos llega, precisamente hablando de lo que dice Carlos, es que el domingo explotó una de las plantas desaladoras
portátiles, ¿Sí? explotó. Eso lo tenemos que confirmar, no hemos podido hablar con Domingo Pero Ceja que de hubo ese una tema. explosión, ¿te estás refiriendo? Sí, no, explotó el sistema de la desaladora y rompió, eso van dentro de un container, Sí, lo hasta el vimos, punto lo que la vimos. explosión fue tan fuerte que rompió el aluminio que rodea, que conforma el container. Aluminio, no, eso no Acero, es aluminio, eso es eso es acero aluminio, o eso es hierro. acero. No, hierro, O hierro, eso hierro, tiene hierro. que ser hierro, porque el aluminio es bastante Bueno, más esta es una débil, noticia que tenemos que Pues confirmar chiquito porque viaje. nos llamaba una fuente fidedigna para decírnoslo, pero no hemos podido confirmarla. Pero lo cierto es A que... perro flaco todos son pulgas. Y o no ha sea, llamado a Domingo, lo llama No, para a cualquier Domingo lo hemos bobería. llamado para el tema de los cortes y porque hay que reconocer que Domingo Ceja es un consejero que da siempre la cara. Se le podrá criticar muchas cosas, pero no precisamente que no dé la cara siempre, y muchas veces porque no es el responsable él, porque quien lleva realmente es Canal Gestión el que lleva el servicio. Pero él muchas veces, dado que Canal Gestión hace No, ya está, mutis por el ya foro, está en porque despedida, ¿no? y que Prácticamente. nunca sale, nunca habla. Canal Gestión nunca se le puede llamar para que dé opiniones porque nunca dan opiniones. Que es una de las críticas yo creo que más grandes tengo yo contra esa empresa. y Que no creo, solo eso, es que también por parte del Cabildo ha habido un control más exhaustivo del contrato. Tú no puedes dejar que el contratista se vaya de madre de esta manera tan espectacular. O sea, una cosa es que, bueno, que le dejes actuar y otra cosa es que dejes Pero directamente... Carlos, no se están yendo de madre. Hombre, Se ha vamos a abierto ver si han tenido que secuestrar el servicio, algo habrá pasado. Se ha abierto un expediente, se les va a expulsar eso irse de madre, ¿desde cuándo? Hombre, ellos han hecho unas inversiones millonarias, es verdad que no todas las que se debiera, se va a extinguir el contrato, se va a resolver el contrato y se o sea, va tú les a llevar... secuestras porque se han portado muy bien, Es ¿no? que es con lo la que estoy isla. explicando, Entonces, Carlos, escucha, no, hombre. es que- Por eso no es se han que ido de cada vez madre. que abro la boca me tienes que corregir, no entiendo muy Ay, bien. claro. no, hombre, siempre no, hombre, empieza con lo mismo, están de dando lo que- opiniones, de lo tampoco que- está corrigiendo nadie a nadie, cada uno está dando De todas su maneras, opinión. cuando hablamos del secuestro, de la intervención, de la resolución del contrato, estamos hablando de procedimientos administrativos en base a un contrato. El trabajo que ha tenido que hacer el consorcio del agua para llegar a decir, oiga, usted ha invertido, de los 54 que tenía previsto, ha invertido solo 32 y tenemos un déficit de 21. Ha tenido que ir factura por factura, porque claro, Canal Gestión no te resuelve la vida. Y eso ha llevado un proceso de más de un año, recopilar Pero ¿y la todo eso consecuencia cuál es para esta? iniciar la resolución del contrato. Por cierto, alegaciones que presentó, el informe de alegaciones que presentó Canal Gestión el pasado viernes. Ya presentó las alegaciones contra esa decisión del Consorcio del Agua de secuestrar el servicio. Es decir, de que el agua, en lugar de estar en manos de la filial de Isabel II de Madrid, esté en manos directas de, en este caso, del Consorcio Insular del Agua de Lanzarote. Para entenderlo todo, del Cabildo, porque el Cabildo es el socio mayoritario del consorcio que está compuesto por los 7 ayuntamientos más el Cabildo. Insisto, ese informe de alegaciones, no sé si has tenido posibilidades de saber algo, pero creo que nos comenta, en este caso, no sé si me están diciendo realización, vamos a oír a Domingo Ceja que nos comenta un poco, bueno, que se presentaron esas alegaciones por parte de Canal Gestión contra esa decisión de la Asamblea del Consorcio de secuestrar, y además habla de que, en fin, que efectivamente tiene derecho Canal Gestión a hacer ese paso de presentar esas alegaciones. Teníamos claro que tenemos que tomar una decisión, tanto de lo que es resolver el contrato y en tanto en cuanto se resuelve el contrato, poníamos como medida cautelar la intervención y por lo tanto, bueno, vamos a ver primero porque no hemos analizado en profundidad las alegaciones, esperemos, ya digo, que tenerlas analizadas a lo largo de esta semana y por lo tanto procederemos a seguir informando a la población. Basándose en muchísima jurisprudencia, que las jurisprudencias son para uno como para otro, donde ellos dicen que no se da todo lo que tiene que cumplir el documentado para poder hacer este tipo de intervención y bueno, bien, yo siempre he dicho que la empresa está en su derecho, pero más derecho está la administración. Esto seguimos con problemas del servicio porque una vez que, como siempre hemos dicho, las plantas están en el estado que están, aunque afortunadamente la que se ha averiado pues la planta más nueva, que es Lanzarote 5, y bueno, por un tema de una placa, temas digitales y demás, que les están teniendo problemas y tienen que mandar a pedir, esperemos que en las próximas horas puedan dar respuesta a esta situación. Bueno, la verdad que la situación del agua es el problema más importante que tiene hoy la isla de Lanzarote. El gobierno de Osvaldo Betancourt se encontró una situación ya realmente
digamos, grave, porque prácticamente se había roto ya, por la época de Dolores Corujo ya se había roto un bastidor de Lanzarote 4, creo que era, y cuando llegó, nada más llegar Osvaldo Betancor al poder, se rompió el segundo bastidor. Esos dos bastidores siguen sin funcionar. Sí. Más ahora se ha roto el bastidor, bueno, los dos bastidores de Lanzarote 5, que es la más moderna. Lo que quiero decir es que si se rompen con tanta frecuencia es porque ya la situación está al límite. Esa desaladora, como no paran de producir, porque no pueden parar porque no hay agua suficiente. No hay reservas tampoco, ¿no? Claro, no, y más que no hay agua, porque agua sí se produce, el problema es que se pierde más de la mitad, según Es que fíjate tú incluso que para poner las membranas estas que se compraron con la subvención del gobierno de Canarias por la emergencia hídrica, 2 millones, más de 5.000 membranas, creo recordar, para poner esas membranas en los bastidores tienes que parar parte de la producción. Claro. En estos momentos no se podría hacer porque es imposible. Y en cuanto al tema de las alegaciones que hace Canal Gestión al secuestro, hay que tener claro una cosa. En el procedimiento de resolución del contrato figura la posibilidad de una medida cautelar, que es la intervención del servicio, si el servicio ha ido a peor cada vez. Quiero decir que ya dentro de la propia resolución del contrato está la posibilidad de hacer la intervención, que es lo que ha hecho el Cabildo, teniendo en cuenta que, mira, fíjate tú, si ahora mismo no habría todavía más argumentos para intervenir, teniendo en cuenta cómo está el servicio. Perdona, Pedro, antes no debería haberte dicho lo que te he dicho. Compañero, no te preocupes. No hay problema entre nosotros. De todas formas, yo veo que hay una cierta dilación. O sea, estamos en una situación complicadísima. Y las obras no acaban de llegar, no se acaban de ejecutar. O sea, se han inaugurado algunas líneas, sé que la cosa es complicada por la burocracia, pero en una situación de estrés como el que tiene la isla y de situación tan complicada, las obras deberían ir con otra diligencia y con otra rapidez. Sí, pero el problema no se ha hecho ni una sola actuación en materia de depósitos, ni una actuación en materia de depósitos. Se decía que había en cartera cerca de 90 millones de inversión. Cuando llegó este gobierno propuso un plan de inversiones de 90 millones. De esos 90 millones, ¿cuánto se ha ejecutado? Yo creo que ni un 10%, ni un 5%. No, el otro día lo aclaraba, o sea, cuando hablaba el otro día, lo aclaraba el presidente del Cabildo. Cuando se habla de los 90 millones que él dice es todo el dinero que se está invirtiendo en estos momentos en Lanzarote. Pero si yo no le voy a echar las culpas al presidente. Pero perdona, pero para aclarar. Pero no, porque es importante. Porque tú has dicho, y eso lo ha dicho el PSOE, lo que tú has dicho. No, pero yo no he dicho lo que diga el PSOE. Lo que ha dicho el PSOE yo lo que estoy diciendo es que en estos 3 años que lleva de gobierno... Por darte un dato, Carlos, déjame que te dé solo 2 cifras. 24 millones en la balsa de Tinache, en los de el regadío en el nordeste, que es lo rescató, ¿se acuerdan? Lo había perdido con Loli y lo rescató Osvaldo. 24 millones es eso, que está bastante acelerado, se supone que ya este año, antes de terminar el año ya podría entrar en funcionamiento. Es la obra hidráulica más grande que se ha hecho, que se va a hacer en Lanzarote, sin lugar a dudas. Y otros 20 y pico millones entre la EDAR de Arrecife, que es ampliación, la depuradora de aguas residuales es ampliación, y la que se va a iniciar en el municipio de Tía. Entre esos ya tienes casi 45 millones, más la línea norte, la línea centro. Sí, pero en producción, ¿qué se ha hecho? Hay 60 y pico millones. En producción el problema que tienen es que habría que hacer una desaladora nueva, pero eso es una cosa a largo plazo. Una desaladora ni se pone en un mes ni en 2 años. No, pero es que eso ya tendría que estar en el proyecto. Se han puesto tres desaladoras pequeñas. Sí, pero esos 3 desaladoras, como hemos dicho antes, que fallan más que una escopeta de feria. No, eso no es una solución. Eso es una solución de parcheo. No, eso fue un parcheo. O sea, Lanzarote necesita una planta de 20.000 metros cúbicos ya. Pero lo que necesita... habría capacidad, perdona Jorge, pero lo que necesita sobre todo, más que producción, que necesita... Como dice Carlos, lo que necesita es que no pierda el 50%. Pero habría capacidad por parte de las administraciones, porque estamos viendo que lo más que se tarda es primero en la licitación, bueno, en buscar los recursos, en proyectar, en sacar la licitación y construir. ¿Habría capacidad, después de ver las obras que hay aquí, de poder comprometer más obras? ¿No será mejor ir terminando lo que hay y afrontar? Mira, el Cabildo de Lanzarote nos decía el otro día María Jesús, coincidiendo con una entrevista por el resultado de las elecciones, que tiene sobre todo en este momento 130 millones de euros de remanentes, que yo supongo que alguien habrá pensado en invertirlo, pero hay capacidad de inversión con las infraestructuras que tenemos en Lanzarote, con las empresas que tenemos en Lanzarote,
con la maquinaria administrativa que hay en Lanzarote para sacarlo adelante. Ahora no hay. Mira, habría. se perdió un momento que era, yo sé que ahora decir ¿En la esto, pandemia? que fue en la pandemia. La pandemia, y eso te lo dicen todos los empresarios, aprovecharon para hacer las cosas que no pudieron, los hoteles se renovaron, se hicieron tal. ¿Qué fue lo único que no se renovó en la época de la pandemia que gobernaba el Partido Socialista, tanto en el gobierno de Canarias, tanto en el gobierno de España como en Lanzarote? Pues el agua, no se hizo nada de nada. Y si ya veníamos, porque Y también, se dejó ir el contrato, y se dejó ir. por no, mucho y que si digáis, ya pues se veníamos dejó con ir. problemas de la época ya final de Pedro Sanginés, que se lo encontró Dolores Corujo, ya no te digo nada, si en esos 4 años no se hizo nada, pues todo se deterioró y todo fue a peor. Y Canal Gestión, además, pues cada vez más abandonada también. Mira, y una cosa solo, Jorge, en el contrato de Canal Gestión, entre otras cosas, estaba invertir en que se llama telegestión para ver las fugas. Sí. Es decir, para saber dónde se pierde el Donde agua. más se pierde. Y eso no se ha hecho. Y eso lo que te regula es, pues oye, pues, si tienes unas pérdidas en SO, no tienes que levantar 2 calles, Claro. si no sabes exactamente... Es el problema que ellos tenían, porque saben, Pues dicen, eso no, por es aquí una muestra más de que el contrato no se cumplía. Claro, Si es que es es que- una muestra más. ¿no? Efectivamente. Bueno, por cierto, que hoy Marcos Bergá, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ha metido el dedo en la llaga al consejero de agua del gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque Marcos Bergá dice que en La Graciosa se había prometido, y es verdad que así se había prometido a principios de legislatura por el nuevo gobierno, de que se iba a empezar las obras de, en este caso de... Una desaladora. La tubería del río, saneamiento, de Ah, vale, saneamiento, sí. de saneamiento. Son obras que realmente se hicieron en su día por emergencia por parte del gobierno de Fernando Clavijo y prácticamente se habían terminado. Llegó el gobierno de Ángel Víctor Torres y por una serie de cuestiones burocráticas no se terminó. Esas obras se abandonaron y ahora prácticamente... Y se estropeó el trabajo, hay que decirlo. Hay que volver se a abandonaron, rehacerlo. prácticamente se tienen que hacer de cero. Y ahora Marcos Bergá, oye, hace bien, pero también hubiera hecho bien si hubiera dicho, oye, una pena que en la época de Ángel Víctor Torres no se hiciera nada. Sergio, Jorge, perdón, de verdad, cuando te escucho hablar así de Marcos, con lo que has sido tú y Marcos, de verdad que se me encoge el corazón. No, porque Marcos Bergá, que hoy nombró a Lancelot, por cierto, en el Parlamento enseñó una portada de Lancelot precisamente hablando de que media isla estaba sin agua. No, lo que dijo Marcos, y Marcos tiene razón en hacer el seguimiento que está haciendo, yo no digo que la culpa sea de Marcos, lo que estoy diciendo es que en el gobierno de Ángel Víctor Torres se le podía haber preguntado también por qué no hicieron nada en esos 4 años. Y ahora Marcos pregunta al consejero del agua precisamente qué es lo que está pasando con esas inversiones. En el año 2020 se encargó un segundo proyecto constructivo que no vio la luz y ahora en este mandato usted viene protagonizando durante los 1000 días con sus 1000 noches de esta legislatura el tercer intento. De hecho, le voy a llevar la contraria. Si ha sido hombre de anuncios en esta ocasión, porque mire, nos anunció en enero de 2025 que a comienzos de año estaría el proyecto técnico redactado. Pero es que también nos anunció que la licitación de las obras esperaba se produjeran a finales del año 2025, cosa que ni una ni otra tuvo lugar. Pero es que hubo un segundo anuncio, además en sede parlamentaria, que el proyecto se adjudicaría, el proyecto técnico, la redacción, en abril, y tampoco fue en abril. De la misma manera que nos dijo que allá por octubre, enero del 2026, pues estaría ya culminado dicho proyecto. Probablemente la licitación salga, pues ahora en breve, durante los próximos meses, para ejecutar la obra a final de año, pero en este caso con el saneamiento nos hemos encontrado con muchísimas dificultades, como siempre, en este tipo de obras hidráulicas, pero sí le digo una cosa, lo estamos haciendo para no fallar por tercera vez. Se están dando todas las condiciones jurídicas y de seguridad jurídica para que no ocurra lo que ya ocurrió, y es llegar, la pretensión es llegar con todo perfectamente preparado para que no haya ningún tipo de eventualidad a la hora de la ejecución de la obra. Bueno, lo que está diciendo el consejero del agua, el señor Miranda, es que efectivamente la burocracia es tan interminable que le llevan 2 años de papeleo
para poder sacar a licitación el proyecto de la obra. Es que recuerda que tuvieron que... empezar de cero. No, pero el planeamiento urbanístico lo tuvieron que cancelar, mientras para poder declararla también de interés regional las obras, y después que estamos hablando de la Graciosa, que tiene ahí, todas las administraciones tienen competencia en la Graciosa, la administración central, la autonómica, la canaria, Costa, todo. Hasta la católica. Bueno, ahí ya es increíble. Yo de verdad es que me cabreo mucho cuando veo que una obra que todo el mundo ha declarado de interés general, que se tiene que hacer pues, en una isla que está declarada parque natural, ¿qué más tiene que pasar para saber que tiene que llevar las aguas, digamos las aguas sucias tienen que estar canalizadas y no que se tiren a través de pozos negros como se ha hecho toda la vida? Pero en fin, es lo que hay. Bueno, y hablando de agua sucia, en este caso es lo que está muchas veces creyendo o creen la gente que se ha podido estar haciendo en torno a el señor presidente, el que fuera presidente del gobierno de España, el señor Zapatero. Porque ahora mismo, hoy en el Congreso, ha estado el señor Pedro Sánchez defendiendo, en este caso, al señor Zapatero, confiando en su inocencia y diciendo que dejaba trabajar a la justicia con tranquilidad. No sé si podemos ver, en este caso, ver y oír al señor Pedro Sánchez y al señor Feijóo recriminándole precisamente que en su gobierno era el gobierno de la corrupción, porque dice que ha permitido que, si no hubiera sido porque está Pedro Sánchez, no se hubiera permitido el caso Ábalos, el caso Koldo, el caso Cerdá y ahora el caso Zapatero. Esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel. Defendieron a Super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel. Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero. No le cree ya ni la opinión sincronizada. Algunos de ustedes que siguen siendo honestos se han quedado de piedra. La pregunta es ¿por qué usted no? Porque no actúa con la coherencia de las acusaciones gravísimas que se han vertido ayer. Y es evidente, solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta. Bueno, pues el último era el portavoz de Esquerra Republicana, que en este caso da una de cal y otra de arena. Carlos, ¿qué te parece? No sé si has tenido oportunidad de ver esta sesión de control. Bueno, he visto la intervención pero ya me la esperaba. O sea, Pedro Sánchez mantiene sigue negando la mayor, diciendo que Zapatero es inocente. Bueno, de momento ahora es inocente. Vamos a esperar a ver qué es lo que dice la justicia, pero desde luego el auto es demoledor. O sea, yo el auto he tenido ocasión de verlo y porque es un expresidente del gobierno. Si no, este señor lo habrían detenido. Si llega a ser un empresario normal o otro político, ustedes o cualquiera de nosotros, nos hubieran detenido y estaríamos ahora en detención pues, pendientes de fianza o provisional, vamos. Pero desde luego, igual que el registro, o sea, no han registrado su casa. Lo pidió la policía. Lo pidió la Fiscalía Anticorrupción y no. O sea, que son una serie de detalles que demuestran que, bueno, pues todavía se quiere preservar esa figura del presidente y no hacer más daño a la institución del que se le está haciendo. Pero una lectura que haría yo en segundo lugar, a pesar del rostro armado de cemento que tiene Pedro Sánchez de decir que, bueno, que es pasar de refilón sobre este tema, y hay que recordar que sin la ayuda de funcionarios públicos y sin la ayuda del mismísimo Consejo de Ministros, este presunto pelotazo que se está investigando de los 53 millones a Plus Ultra no se hubiera podido producir. Por lo tanto,
el nivel ya de desconfianza de la clase política, y no de la clase política, sino del actual gobierno, empieza a ser ya demoledor. Porque, vuelvo a insistir, si no llega a ser porque el Consejo de Gobierno, perdón, el Consejo de Ministros, primero la SEPI y después el Consejo de Ministros, ahí tuvo que remover voluntades públicas para que se concediera una ayuda a una empresa en las condiciones que se le concedió y que después pues estuviera investigando todo lo que se está investigando. A mí, si me permite, yo no voy a profundizar, evidentemente, que me llama mucho la atención que se diga lo del tema de la presunción de inocencia, que es un precepto constitucional que yo creo que nunca ha estado en duda, salvo, por ejemplo, los que lo tienen ahora en la boca. Muchos de ellos, aquí lo hicieron, por ejemplo, con José Montelongo en su momento y con los contrincantes políticos, hombre, no lo han hecho siempre. Lo han hecho siempre con Pedro Saguiné, o con Fernando Clavijo o con mucha gente. Pero bueno, evidentemente, presunción de inocencia. A mí lo que sí me parece una soberana tontería, me parece que los políticos que utilizan ese argumento pues rozan el ridículo, por no decir que le están tomando el pelo a la ciudadanía, decir que tú confías en la inocencia de Zapatero porque sacó adelante la ley de violencia de género, la ley de, ¿cómo se llamaba esto? La de dependencia, fue el presidente que terminó de firmar la derrota con ETA y algún otro hito más. Oiga, señores, eso era la gestión política. Una cosa, la gestión política del gobierno, que probablemente estuvo trufada de errores y también de virtudes o de aciertos, y otra cosa lo que se está hablando ahora. Lo digo porque es la línea argumental de muchos miembros del Partido Socialista, y yo les diría que los que utilizan esa argumentación, no sé si se las manda al partido o no, y no estoy diciendo que lo sean, pero se les quedan cara de estúpidos. Mira, eso en relación con lo que tú dices, Pedro, esta mañana yo comentaba que había oído a alguien del círculo del Partido Socialista decir, en relación con lo que estás comentando, ¿no? Decir que, por ejemplo, es diferente que te engañe tu novio o tu novia a que te engañe el amor de tu vida. Y entonces, para el Partido Socialista, el señor Zapatero es la persona, vamos, tiene un aura de honradez y no sé cuánto. Para el Partido Socialista y para Rufián. Y para Rufián, que ahora mismo se ve. Y después con lo que decía Carlos, que también es verdad, es decir, por ejemplo, con la actuación que tuvo el juez aquí en relación con Pedro Sanginés, que fueron con la UCO, registraron su casa con los perros allí olfateando a ver lo que había. No ha pasado en el caso de Zapatero, por ejemplo, ni siquiera en su residencia de verano, que la tiene aquí en Famara. Quiero decir que después hay diferentes formas de actuar de la propia justicia. Y una cosa, yo creo que lo que dice el juez es que hay evidencia. Porque Zapatero no sale en ninguna conversación él directamente en la que se le pueda decir, mira, está en el ajo, o sea, ahí no hay pruebas. Lo que sí que hay es conversaciones entre los dirigentes de Plus Ultra, entre ellos, hablando del pana Zapatero, ¿no? El amigo Zapatero, no, eso Zapatero lo soluciona, para tal, ¿no? Pero él se ha curado mucho en salud, bueno, de hecho, no sé si se ha curado en salud, veremos los informes. Quiero decir, no aparece ninguna conversación en que se le pueda pillar, pero si sigues las evidencias y si sigues el rastro del dinero, al final llegas a conclusiones que es la que... El dinero llama mucho la atención también. La creación de las sociedades pantallas, los mismos mensajes que tú citas, en donde entre ellos mismos, todos los imputados, se apunta a Zapatero como la cabeza visible de todo el cotarro. Y un asunto para Lanzarote importante, y es el hijo de Manolo Fajardo Palarea, que aparece en los papeles, aparece en el sumario, aparece en el auto, aparece en el auto. Sí, pero no está imputado. No está, aparece en el auto, simplemente figura en el auto como el hombre de Zapatero, el hombre de la organización en Venezuela. Palabras textuales. Lugarteniente, utiliza la palabras, yo para no, bueno, pues para que después nadie me pueda decir, pero desde luego lo que está claro es que dice, palabras textuales, yo lo tengo aquí subrayado, hombre de Zapatero en Venezuela, lugarteniente con ámbito de actuación específico en Venezuela. Su función, facilitar contactos al más alto nivel institucional venezolano. Facilitaba a directivos de Plus Ultra contactos con Julio Martínez. Julio Martínez era el presidente el socio, el que creen que es el testaferro, creen que es el testaferro, para obtener influencia. Y luego los contratos con Plus Ultra empiezan en abril de 2020 con Fajardo y en mayo de 2020 con Julio Martínez. Estos son frases textuales extraídas del auto del juez Calama, donde
todavía tendrá que aparecer más información porque hay partes del sumario que están todavía sin salir a la luz, o sea que siguen todavía bajo secreto, y esto es solo una parte. Yo creo que esto es la punta del iceberg de una investigación muchísimo más profunda con sociedades offshore en China, en países del Golfo Pérsico, Venezuela, Suiza, Dubái, Francia. En fin, yo creo que bueno, en cualquier caso, hay mucho todavía, como dice, no se sabe todavía la gran mayoría de las cosas. De todas maneras, todo por decirlo y por la presunción de inocencia en este caso, es que ni siquiera aparece, por lo menos lo que yo he leído, no aparece ni siquiera... No está ni imputado ni nada, ni investigado. Simplemente aparece en el lo que comenta Carlos, el hijo del senador no está imputado. El hijo del senador es un abogado, muy buen abogado por lo visto, y que se dedica a hacer negocios y no tiene por qué, pero que pueda hacer negocios, que te pueda gustar más o menos, pero que eso no quiere decir que haya cometido ningún delito. En cualquier caso, lo dirá el procedimiento cuando se conozca más. Es que de Zapatero sabíamos que era lobista, que eso es perfectamente legal, lo hacen muchos cargos que han dejado los gobiernos, muchos presidentes, utilizar, digamos, sus contactos y su influencia. Pero en este caso, cuando las influencias son traficadas, o sea, recibes, es cuando es un delito. Pero, de momento, por ejemplo, el auto no especifica qué influencias utilizó Zapatero y con quién, es decir, para conseguir que la SEPI le diese los 53 millones a Plus Ultra. O sea, eso está ahí. Hoy habla aquí El Mundo, acaba de titular un titular a cinco columnas. Zapatero se impuso a Ábalos como vía rápida para el rescate. Camilo estuvo hoy con ZP y todo va viento en popa. Hablando de, en este caso, los miembros de los directivos de Plus Ultra. Pero bueno, en cualquier caso... Pero hay detalles que son muy reveladores, o sea, cómo esta empresa Plus Ultra ni siquiera estaba al corriente en los pagos de la Seguridad Social para haber recibido esa ayuda. Y, bueno, pues ya se habla de una falsificación documental porque la SEPI tenía que entregar un certificado de que estaba al día. Y creo que alguien movió papeles. Exactamente, entonces para que pudiera pasar ese filtro. Por cierto, ayer Zapatero hacía un vídeo comunicado, en este caso, donde decía que era totalmente inocente de las acusaciones. No lo tienen a él, muy bien. ¿Y a quién tiene? Tenemos a él y a otras personas. Pues vamos a verlo. Es que a veces me hacen trampa los propios trabajadores. Vamos, toda la realización para que me equivoque. Tenemos a Zapatero y a otros. Vamos a oírlo. Nosotros desde el Partido Popular de Lanzarote, al contrario que el Partido Socialista, nosotros creemos en la presunción de inocencia de cualquier persona. Entonces, nosotros, pues la presunción de inocencia la tienen todas las personas. En política es muy importante la coherencia. Y yo cada vez que me han preguntado por una imputación, por una investigación, he dicho lo mismo, que la justicia trabaje y que quien ha metido la mano vaya a acabar sus días a la cárcel. A partir de ahí, esa es la misma que mantuve cuando le tocó a mi compañero Fernando Clavijo, cuando le tocó a políticos o responsables del Partido Popular, ahora que le está tocando al Partido Socialista, cuando le tocó a Ángel Víctor, cuando le tocó a Carlos Espino, cuando le toca a José Luis Rodríguez Zapatero, porque es lo que toca. Cuando la justicia está trabajando hay que dejarla trabajar, punto. Pues que no es plato de buen gusto, evidentemente, pero es lo que hay. Como cualquier español, si te cita la justicia, pues habrá que declarar, acudir a esa llamada y defenderse, pero vaya por delante pues toda mi tranquilidad y confianza, porque además a José Luis he tenido la fortuna de conocerlo y conocerlo incluso un poco en el ámbito personal, y siempre me ha parecido un hombre recto, honesto y que ha dado la cara pues cuando ha tenido que explicar en sede parlamentaria, en sede política o en sede judicial distintos asuntos. Bueno, yo veo lógico que Marcos Vergá pues diga lo que ha dicho, porque es que otra cosa no puede decir, obviamente. Pero sin embargo, Jorge, perdona que te interrumpa, ayer la mayoría de los líderes de los que están a la izquierda del Partido Socialista hablaban de lawfare, hablaban de una persecución total y absoluta, ¿Qué es lo que iba a y decir? hoy han leído el auto y ya todos se han bajado de ese carro, ya están todos diciendo sobre todo porque los medios de comunicación de izquierda han dado veracidad a la instrucción que ha realizado este juez Calama, que es un juez que tiene un prestigio consolidado dentro de la magistratura en España.
Y eso ha permitido que, claro, toda esta gente, porque yo iba a decir lo que tú acabas de decir, Carlos, porque a mí lo que mira, yo entiendo que la gente diga, oiga, mire, yo confío en el señor Zapatero, lo conozco, creo que es una persona honesta, y tendrá que ser la justicia que diga lo contrario. Me parece, eso es una reacción de alguien que es compañero, en fin, de partido de otro compañero. Eso me parece lo lógico. Y como decía Echedey, que siempre es verdad, Coalición Canaria siempre ha respetado la presunción de inocencia y no se ha metido cuando el tema con el tema del ministro, del actual ministro territorial y tal, nunca ha querido hacer sangre de esas acusaciones que finalmente han quedado en nada por el caso Coldo. Pero en cualquier caso, a mí lo que me parece asombroso es lo que acaba de decir Carlos. Es que a primera hora de la mañana, cuando todavía no se conocía exactamente el sumario y la profundidad del mismo, ya estaban diciendo, esta gente de izquierda, pero también la portavoz del gobierno, después de un consejo de ministros, y varios ministros, sí, estaban diciendo que esto era un ataque premeditado de la justicia. Un lawfare de eso, sí, ¿no? Sí, premeditado, para que la gente lo entienda. Un caso político, para ir desprestigiar a Zapatero. ¿no? Y para ir contra el gobierno. Contra Pedro Sánchez, en definitiva, cargarse Jorge, el gobierno de Pedro Sánchez. Pero y yo mira, digo, pero ¿por qué dicen eso si todavía ni siquiera lo han leído? Pero mira, y ahora han quedado en ridículo. A mí, si me permiten, nada más que un apunte, Valentín, y yo termino. Es que a mí me parece que también en el cargo que se encuentran no son simplemente ciudadanos de a pie o cargos públicos del Partido Socialista, es que lo han dicho ministros que nos representan a todos, deberían tener un poco más de responsabilidad. No, pero mira, lo que iba a decir la portavoz del gobierno, en Masai, dijo que esto lo dudó y dejó caer lo del lawfare, entre otras cosas, porque esto empieza por una denuncia de Manos Limpias. Sí, encima diciendo mentira. Eso no es verdad, es decir, Manos Limpias efectivamente presentó una denuncia por lo que fue el rescate, pero esa se archivó y esto fue una actuación de la Fiscalía Anticorrupción porque en Suiza y en Francia le habían hecho un requerimiento por un blanqueo de capitales posible en Venezuela. De blanqueo de capitales de Venezuela y precisamente de esos 53 millones que se le dieron. Pero además utilizando una plataforma del gobierno como es el Consejo de Ministros para lanzar un mensaje a la opinión pública poniendo a caer de un burro a un juez. Han quedado en ridículo porque hasta los propios medios de izquierda, que hay muchos en este país, han criticado precisamente la postura de estar intentando desprestigiar un caso, porque podría haber otros casos que podría. Y de hecho, por ejemplo, el País, que sabemos que no es de derecha, hoy recoge un reportaje en el que analiza otros de los casos en los que ha estado el juez Calama, que pueden ser de un lado o de otro. Se ha metido con todo. Claro. Y de hecho, como dice, y ha sido muy garantista. Claro, el hecho de no revisar, no ir al domicilio, si quería haber hecho espectáculo como otros jueces de estrella que hay, vamos a ir al señor, porque en este medio me gusta ser siempre lo más justo posible. Y el señor Zapatero es una persona que ha dicho, y además es un vecino también de Lanzarote, sobre todo recurrente, porque suele venir con mucha frecuencia, y aquí tiene una amistad profunda, yo no sé si profunda, pero al menos de cara a la opinión pública muy, muy conocida, con Dolores Corujo, en fin, Hombre, es el afiliado de honor del Partido Socialista en Lanzarote. Y ha participado en pre-campaña y ha estado por eso le dieron es un hombre que se ha implicado, digamos, con la agrupación de Dolores Corujo, y un mérito de Dolores Corujo que haya logrado que todo un presidente pues haya hecho campaña y haya estado siempre defendiendo al Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, de la isla de Lanzarote, pero no lo ha hecho en otras islas, lo ha hecho en la isla de Lanzarote. Vamos a ir a Pedro Sánchez diciendo que se siente totalmente inocente y que lo va a demostrar. Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Bueno, pues hay que respetar la presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera. Otra cosa es que el auto
de 85 páginas, creo que del juez Calama de la Audiencia Nacional, es un auto que tiene... Yo no he oído a nadie criticar este auto, a nadie, ni de izquierdas ni de no, derechas. que tiene una contundencia, digo, embrionaria, inicialmente. Indiciaria, porque no hay hechos todavía probados, están ahí los indicios, y ahora es cuando se empieza la investigación y esa presunción de inocencia. De todas formas, a Pedro Sánchez le espera un calvario, porque no convocará elecciones, él no se va a bajar del burro, no, ya lo dijo ni loco, hoy, ya lo ha dicho hoy. Ya lo dijo hoy que... Pero le espera un calvario de aquí te espero, porque mañana declara otra vez Aldama en la Audiencia Nacional por el tema de la financiación irregular del PSOE, presunta. Y la semana que viene empieza el juicio contra el hermanísimo de Pedro Sánchez. Está pendiente de señalarse de que la Audiencia Provincial avale el auto del juez Peinado para enjuiciar a su mujer. Y bueno, y no sé cuántas cosas Carlos, más. tenemos que ir a publicidad porque me están diciendo que ya hemos pasado 3 minutos de nuestro tiempo. Nuestra esencia es tan grande que no cabe en una sola fecha. Este mes de mayo, las islas se convierten en un escenario donde las raíces y la innovación se unen. Una programación llena de actividades que prueban que nuestra tradición no es algo estático. Avanza con nuestras acciones. Mayo, el mes de quienes somos. Patrimonio de Canarias. Gobierno de Canarias. Bueno, pues ya tenemos al consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote. Con él queríamos hablar de muchas cosas, sobre todo de Obras Públicas, que es su consejería. Jacobo Medina, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jacobo, antes de nada estamos preguntando, evidentemente, a todos, antes de entrar en materia de su consejería, pues lo que es el tema de actualidad. Hoy fue la sesión de control y precisamente el Partido Popular fue muy crítico contra Pedro Sánchez por lo que está ocurriendo, en este caso, con el líder espiritual, como le llaman algunos, de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España. ¿Qué te parece todo esto que se está hablando, ese sumario contundente, aunque son pruebas embrionarias, iniciales, y que todavía no son pruebas, son indicios que tendrá que convertirse en pruebas si finalmente se va a juicio o se va a un procesamiento? Bueno, pues para mí me parece una vergüenza internacional, sin límites. Yo creo que ya hemos llegado y hemos rozado lo gravísimo en nuestro país, que por primera vez un expresidente de un gobierno de España está imputado en una causa que pinta mal, que pinta feo, y esto no debemos de remontarnos a hace 2 o 3 semanas. Esto viene del 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía también de Suiza y de Francia solicitan cooperación internacional, y nos llega desde Suiza esa solicitud al gobierno, en este caso a la Fiscalía Anticorrupción, y a partir de ahí empieza esta investigación donde está inmerso de lleno el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta organización a la que parece ser, supuestamente, en la que está vinculado el expresidente del gobierno, viene vinculada a un blanqueamiento de capitales de dinero de Venezuela, posiblemente de dinero que iba para comer a los venezolanos, y se ha blanqueado en Europa, en Suiza, en Francia, y por eso mismo esta vinculación, y hablo siempre de la supuestamente, porque es lo que está sucediendo en estos momentos. Hay que decir que inicialmente ahí no estaba ni siquiera, cuando la Fiscalía de Suiza y de Francia, ni siquiera estaba el nombre de Zapatero. Eso fue con posterioridad cuando se hicieron las investigaciones precisamente y se vieron ramificaciones en España. Bueno, está claro que si Pedro Sánchez no hubiese sido presidente, estas cuestiones ilegales no las hubiese llevado a cabo el presidente Zapatero, puesto que se paseaba por el Ministerio de Transporte como Pedro por su casa, y ahí es donde se nace este germen, este rescate a plus ultra. Y esto sí me gustaría resaltarlo, y varias cuestiones con respecto a este asunto, porque me parece absolutamente gravísimo lo que está sucediendo en nuestro país. A Zapatero, supuestamente, se le ofrece un 1% de comisión por intermediar y salvar Plus Ultra. Casualmente, la empresa de sus hijas se constituye
muy pocos días después, y recibe ese 1% del beneficio o de la comisión. La empresa de la IA no, lo recibe, inicialmente lo recibe, se llama análisis integral. Sí, análisis integral, pero que tiene una vinculación con las hijas de Pedro de Zapatero. Análisis integral no, análisis relevante. Relevante, sí. Por eso mismo tiene una vinculación. Y lo que sí me gustaría como conejero saber, en estos momentos, ¿dónde está el senador por la isla de Lanzarote para dar explicaciones por la vinculación de su hijo, que ha sido pieza fundamental, el sobrinísimo le llaman, de ZP en Venezuela? ¿Dónde está María Dolores Corujo para dar explicaciones? ¿Dónde está el Partido Socialista en estos momentos ante un hecho absolutamente relevante en nuestro país y sobre todo la vinculación que pudiera tener con la isla de Lanzarote? Ayer, don Jorge, y también a los tertulianos que están aquí, me daba estupor escuchar no solo al Partido Socialista, sino a los partidos de izquierda defendiendo una presunción de inocencia que si hubiese ocurrido en el Partido Popular ya estaríamos en la Plaza del Pueblo ahorcados. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Para la izquierda sí vale la presunción de inocencia, pero para los partidos de derecha no vale la presunción de inocencia. Absolutamente vergonzoso que justifiquen que los avances sociales de nuestro país vinieron de la mano de Zapatero para justificar las supuestas corruptelas de nuestro país. Y todo esto, queda mucha tela por cortar en este asunto, bueno, y yo espero que se diriman todo luz y taquígrafo en este sentido, porque me parece vergonzoso como ciudadano, como español, que un expresidente del gobierno, como ha sido Zapatero, que criticó corrupciones de otros partidos y de otros personajes, que utilizaron una supuesta moción de censura para quitar a Mariano Rajoy, y bendito Mariano Rajoy en su puesto de trabajo, registrador de la propiedad, y en cambio teníamos a un expresidente del gobierno utilizando los poderes fácticos de nuestro país para beneficiarse y lucrarse personalmente. Esta es otra discusión que ha salido en todos los medios, porque y sale también de manera recurrente, que es el tema del papel que tienen que tener los expresidentes de gobierno. Yo soy de los que creo que ellos tienen un sueldo vitalicio, pero el señor Zapatero renunció a ese sueldo vitalicio para poder tener negocio. Y yo creo que eso es lo que no se debe de permitir a los presidentes, a ninguno, ni ahora no lo digo por Zapatero, lo digo por todos, no deberían de tener negocio, porque una cosa es que tú te dediques a dar conferencias, pero no al mundo de los negocios, porque eso es utilizar, se quiera o no se quiera, la agenda. La agenda de un expresidente llama a cualquier persona y influye, y aunque no sea para recibir dinero a cambio de nada, pero sin duda es una persona que tiene una prevalencia en cualquier tipo de negociación de cualquier empresa. Por lo tanto, yo creo que eso es un tema que habrá que analizarse profundamente Jorge, en este país. Y ya con esto sí me gustaría terminar. Este gobierno está podrido por dentro. Y cuando digo que este gobierno nacional y Pedro Sánchez está podrido por dentro, es que Pedro Sánchez aplaudía a Ábalos y está en la cárcel. Es que Pedro Sánchez aplaudía a Koldo y está en la cárcel. Es que Pedro Sánchez aplaudía a Cerdán y va camino a la cárcel. Es que Pedro Sánchez aplaude y sigue aplaudiendo a José Luis Rodríguez Zapatero. Y ya hay acusación en este procedimiento judicial que le va a pedir que vaya a la cárcel en tanto en cuanto se culmina la instrucción de este procedimiento tan engorroso. Y termino con esto, vamos a esperar. Porque le digo una cosa, estamos hablando de posible destrucción de pruebas, estamos hablando de una posible huida del propio país, porque no olvidemos, y hoy lo hemos conocido, que José Luis Rodríguez Zapatero, en medio de esta investigación y en medio de esto, de esta búsqueda de pruebas en el día de ayer en las diferentes oficinas, tenía un vuelo organizado a Venezuela. Por lo tanto, cuidado, que estamos hablando de palabras mayores. Pero a Venezuela ya él ha ido con mucha frecuencia, precisamente. Bueno, es donde lo mejor resulta que alguien le dijo por dónde iban a ir. Ahora la controla Trump, o sea que lo trae de vuelta seguro. De todas maneras, esperemos, todavía está el sumario, es un tema, está en fase embrionaria, por lo tanto inicial, y como bien decía antes Carlos, todavía hay que esperar a que se compruebe
para que se convierta esos indicios en prueba hay que esperar y ya se verá con el tiempo, tampoco hay que correr más de la cuenta. Bueno, vamos con tema de obras públicas porque eso le interesa posiblemente más a la gente ahora en la isla de Lanzarote. Bueno, la carretera del Peñón hasta Mazdache, ¿cómo está? Bueno, pues ustedes saben que hemos culminado una primera fase de la carretera que une La Vegueta con el Peñón. Ya por fin tenemos ese proyecto culminado, ya hace algunos días que culminamos esa obra y mucha gente... al final se hubo un acuerdo con el alcalde y eso se respetó. Sí, bueno, se limpiaron los márgenes de las carreteras, que era lo que solicitaba el propio alcalde, y todo el mundo miraba a la carretera de Mazdache, desde la iglesia de Santa Magdalena es que esa carretera, hasta el Peñón. Ustedes saben mismo, usted lo ha dicho aquí, Exactamente. No se puede llamar ni carretera. Exactamente, es una carretera que se encuentra en muy mal estado, es una carretera que tenía informes desfavorables de plan insular, informes favorables de medio ambiente, hemos cogido esos informes y ya tenemos ya tenemos el proyecto de la carretera que une el Peñón con, en este caso, con Mazdache. Ya es una inversión de 12 millones de euros. Eso ya está. Ya tenemos el proyecto y ahora lo que toca es buscar el dinero para que se pueda ejecutar. Hablamos de cambios de trazado de la propia vía, hablamos de muros de piedra, hablamos de llevar el alumbrado a las viviendas y yo creo que eso es una buena noticia porque es una carretera que para mí de las peores o la peor que está en la isla de Lanzarote y si es verdad que como responsable público pues la verdad que me avergüenza no haber llegado antes a solventar este problema, pero bueno, estamos en el camino y en de este tema hay que decir que esto viene ya de antes de usted. Esto viene de la anterior legislatura y que finalmente se desechó un proyecto que había inicial, o al menos una redacción de un proyecto, se rechazó. Bueno, y tenemos a punto de solicitar, me han dicho, más de 5 millones de euros que van a transformar los accesos a Costa Teguise. ¿Nos puede explicar de qué va este asunto? Bueno, usted sabe que la entrada a Costa Teguise por Arrecife pues no cumple con los trazados, una carretera que se encuentra en mal estado. No solo tenemos el proyecto, sino que además tenemos la inversión, 5 millones de euros que van a transformar todos los accesos hacia Costa Teguise. Pero por la parte de Arrecife, para entenderlo... De Arrecife hacia Costa Teguise, hablamos de una vía que hay ahora mismo, doble sentido, por las son 4 carriles, pues esa se va a transformar. Es decir, la carretera que va, para entender, de Los Mármoles a Costa Teguise, esa se transforma. De los Mármoles. De Los Mármoles no. De los Mármoles no, porque sería de la rotonda de Costa Teguise. De la rotonda más conocida de IKEA, para acceder hacia Costa Teguise, pues ya no solo tenemos el proyecto, sino que ya tenemos la inversión. Hombre, pues muy seguro, eso ya está aprobado el proyecto. Está aprobado el proyecto, está firmada la RC y están con las cooperaciones interadministrativas otorgadas por parte de los ayuntamientos correspondientes. Yo espero que en un mes pueda estar en licitación esta obra tan importante junto con la del Hermanos Pinzones, la carretera que une Caleta Caballo con So, una carretera que se encuentra muy mal estado, que utilizan muchos ciclistas y ya por fin también tenemos la retención de crédito, que es, como digo yo, retener el dinero para poder licitarlo y yo creo que en los próximos meses podamos sacar la licitación esta intervención. Esa carretera que yo efectivamente van muchos ciclistas, yo la he utilizado cuando era ciclista, y recuerdo que había una cuesta que era casi imposible de subir, pues está muy bien que se arregle esa carretera. Buenas tardes, consejero. Muy buenas tardes. Seguimos en ruta entonces, ¿no? Seguimos en carretera. Vamos ahora con otras carreteras, porque tengo por aquí una chuleta. Quería saber la interconexión entre la Lanzarote 2 y la circunvalación, la Lanzarote 3, ¿no? A la altura del cable. ¿Eso en qué momento se encuentra? ¿Eso lo cuándo empezamos a verlo? ¿Qué plazos hay? ¿Inversión? Cuéntanos un poco. Bueno, pues estamos hablando de una inversión de más de 20 millones de euros, una rotonda aérea que va a mejorar y a descongestionar el tráfico entre la autovía de Playa Honda y la circunvalación de Arrecife. ¿En qué punto está? Pues el Gobierno de Canarias todavía no ha contestado las alegaciones. Yo mantuve una reunión con el consejero hace algunos días y ya le pedía que por favor conteste a las alegaciones que han hecho los particulares, determinados empresarios también en la isla de Lanzarote y también el Ayuntamiento de Arrecife junto con el Cabildo para mejorar ese proyecto. A día de hoy lo que sí nos dicen es que van a optar por esa rotonda, que no la van a dejar en un cajón como se había planteado inicialmente por determinados sectores de la población en la isla de Lanzarote que ustedes saben que siempre están cuando se avanza y no están cuando está el retroceso. En este caso yo sí llevo bastante tiempo esperando que se solventara. Ya tenemos
el visto bueno por parte del Gobierno de Canarias y la novedad es que va a haber una variante de la LZ5, que es la carretera que conectaría Argana Alta con esta nueva rotonda, porque ustedes saben que se sacó a licitación un proyecto de envergadura que era circunvalar Playa Honda, la LZ5, la conocida LZ5. Lo que se va a hacer de ese proyecto es coger la variante de Argana Alta para conectarla con la rotonda aérea. De momento, eso hasta que se decida. Hasta que el Gobierno de Canarias, como yo le decía, digo, vamos a ver, es que entre tiras y aflojas, ni soterramiento, ni circunvalación, y al final nos quedamos de brazos cruzados. Sí, lo que he dicho es, vamos a coger una variante, vamos a circunvalar Argana Alta, porque ahí los accesos al hospital están bastante colapsados, y a partir de ahí vamos a ponernos a trabajar en esa fase. Pero, y Jacob, ¿no se supone que ese tramo entonces era el que ocupaba, el que pasaba por zona dejable, era el que los ecologistas pusieron el grito en el cielo, etcétera, etcétera, y el que en teoría debería ir más soterrado? ¿No es ese tramo? No, para nada. Ese tramo va... va casi en paralelo a la... Va en paralelo y casi, además ¿no? va desde la zona de la Toyota bajando hacia la rotonda aérea que conectaría la zona del cable y, bueno, en este caso, la circunvalación de Arrecife con la autovía de Playa Honda. Porque eso evitaría que la gente se metiera, ¿no? La gente que evita que muchos coches no tengan que meterse hacia los cuarteles. Los vecinos de Argana Alta saldrán, si se van a Playa Honda, por la variante, o si van a Arrecife por la variante. Los vecinos de San Bartolomé también podrán coger esa variante, no tendrán que ir hacia los cuarteles, el hospital, que es lo que claro, está ya... Es paralela, no es... Efectivamente, es paralela y es para descongestionar el tráfico que hay ahora mismo. Va por detrás, si tengo entendido, me explicó una vez alguien, que va por detrás de todo lo que son las naves, Toyota, todas esas naves. Exactamente. Que de hecho por ahí hay una carretera también que está en mal estado. Carlos. Sí, y otros proyectos a gran escala de carreteras, porque las infraestructuras viarias de la isla de Lanzarote dan pena. O sea, no se han renovado, hay carreteras que verdaderamente uno se juega el tipo. O sea, venir de Punta Mujeres a Arrecife todos los días, un par de veces, es jugarse el tipo. Son carreteras ya muy estrechas, con muchos ciclistas, mucho tráfico. Y pero no solo esa, sino la LZ1, la LZ2, prácticamente la única carretera con 4 carriles que circula en la isla es el tramo de Playa Honda a Arrecife, prácticamente, bueno, del aeropuerto a Arrecife. El resto son carreteras tercermundistas. ¿Cómo está todo? Haría falta una batería de preguntas por parte, una estrategia de presión por parte de todos los diputados de la isla de Lanzarote, olvidándose de colores políticos, para hacer presión al gobierno para que de una vez por todas... Pero, por ejemplo, lo que está diciendo Carlos de Arrieta, que a mí me preocupa, la carretera que va de Arrieta a Taíche, ¿eso hay algún proyecto de doblar? O de, no, mejorar? Vamos a ver, con respecto desde Taíche hasta Órsola, lo que se contempla no es duplicar las carreteras, lo que se plantea es mejorar las conexiones. ¿Qué digo con mejorar las conexiones? Pues bueno, mejorar la conectividad con el pueblo de Taballesco, mejorar la conectividad entre Jameos del Agua, Cueva de los Verdes. También los vecinos de Punta Mujeres van a tener una rotonda al salir del pueblo, porque es verdad que ahí hay un punto crítico, y también una rotonda que mejorará la conectividad entre la vía que va hacia la Cueva de los Verdes, hasta los Jameos del Agua y hacia el pueblo de Ye. Y la novedad de este proyecto que están redactando en estos momentos el Gobierno de Canarias y que lo tendremos antes de finalizar el año, vamos a circunvalar el pueblo de Órsola. Por fin, yo creo que es una buena noticia que se va a contemplar la circunvalación circunvalar, no hablamos de una gran carretera, hablamos de una carretera de doble sentido, pero sí circunvalar el pueblo de Órsola para conectar con el puerto y que la vía primordial y principal de Órsola se convierta en una zona de esparcimiento y para el disfrute de los vecinos. Pero ¿cómo es posible que con el volumen de tráfico, la cantidad de coches que hay en la isla de Lanzarote, tengan que ser todas las carreteras de un único carril? Bueno, yo sí es verdad que en este sentido sí apuesto por la no duplicación de la vía, sobre todo por una cuestión de un espacio protegido como es la cola volcánica de la zona del norte. No, pero sí de Arrieta a Taíche no hay nada protegido. Es suelo rústico, pero no tiene mayor protección paisajística. Y hay varias carreteras, incluso carreteras que se utilizan solo para ciclistas, que podrían incorporarse como un segundo carril. Y que la gente, porque lo primero de todo, la ecología está muy bien y el paisaje está muy bien, pero lo primero de todo es la seguridad de los ciudadanos.
En este caso, la carretera secundaria que hay en Playa Blanca y que también está en Taiche, lo primero que cuando llegué hace un par de años al área de obras públicas, dije, vamos a utilizar esos 2 carriles para hacer una carretera, 2 carriles de ida y 2 vueltas. No cumple con los trazados, las carreteras secundarias de Playa Blanca y la de Taiche no cumplen, y por lo tanto había que lo que se apuesta en estos momentos, apuesta este gobierno, es por la no duplicación de las vías del norte, sino en mejorar la conectividad. Sí es verdad que este gobierno sí apuesta firmemente, y así se lo he trasladado al gobierno de Canarias, en la duplicación de la carretera que va desde Yaiza hasta Playa Blanca. Yo espero que el gobierno de Canarias redacte este proyecto, es decir, ellos dicen que no está en el convenio Canarias-Estado, pero sí les he dicho yo que mientras no esté en el convenio Canarias-Estado vamos redactando ese proyecto de duplicación de esa vía. Es fundamental en estos momentos la duplicación de la vía que une Yaiza con Playa Blanca, porque la otra no. Conectar con un puerto, porque en este caso no tocamos lava volcánica. Imagínese usted lo que llevamos. Me refiero al tramo Arrieta, Taiche. ¿Qué diferencia hay? También va con respecto al volumen de vehículos. Es decir, esto no se trata de decir vamos a duplicar todas las carreteras en la isla de Lanzarote, tiene que tener un cierto criterio técnico, y así nos lo han trasladado todos y cada uno de los técnicos. Lo mismo que pensaste tú, Carlos, o sea, no hay más lo tráfico, pensé yo mismo. Hay más tráfico, entonces, hay más tráfico en Yaiza, Playa Blanca, que Arrieta. Exacto. Así es, y te lo digo, están los aforos de los vehículos, está todo milimétricamente yo entiendo lo que quiere decir, que hay prioridades y hay pero yo creo que efectivamente esa carretera ya es un peligro porque es una carretera que además van muchos coches, por mucho que la de Playa Blanca vayan muchos, pero van muchos coches y ha habido muchos accidentes también. Pero bueno, vamos a avanzar. Y después es verdad que con respecto a la duplicación, que es la que va a ser inminente, la licitación, la duplicación de la LZ40, que es la carretera que va desde Indelaz hasta el Restaurante del Toro. Esa para mí ya vamos. Ya, una vez teníamos ya la declaración de impacto ambiental favorable, ahora nos vamos a la licitación a finales de año. Eso nos ha trasladado al Gobierno de Canarias y espero que antes de finalizar el año pueda estar en licitación la duplicación de la carretera que va hacia el puerto del Carmen. Yo no es por nada, pero ya no me creo nada porque esto por ejemplo te lo puedes creer. Ya nos llevan diciendo eso hace un montón de tiempo y ahí ha habido accidentes, ha habido muertos, porque precisamente es una de las carreteras más peligrosas de Canarias. Y así todo... Pues si todo sale según nos traslada el Gobierno, estará licitación antes de finalizar el año o finalizando el año. Y de todas maneras, Jacobo, si ya tiene el informe de impacto ambiental, ¿por qué no se saca licitación ya? Quiero decir, no tenían previsto ya sacarlo a licitación para que por lo menos de aquí a final de año ya se hayan presentado algunas empresas, otras recurran, no sé qué. Yo también pensé lo mismo, pero la declaración, hasta que no tengas la declaración de impacto ambiental no se puede hacer proyecto constructivo. Estaba el proyecto, pero se le llama proyecto constructivo, que es aquello que te establece la declaración de impacto ambiental. Es decir, ahora están con la declaración de impacto ambiental en la mano izquierda y en la mano derecha redactando ese proyecto. En relación a esa declaración ambiental. Pero bueno, la gente que nos ven no sabe ni lo que es una declaración ambiental, ni tiene por qué saberlo. Lo único que sabe es que desde hace 10 años, tendría que haber estado desdoblada. No, yo creo que más. Yo creo que, o sea, el maltrato sistemático que ha vivido Lanzarote en materia de infraestructura viaria es que clama al cielo. Yo veía la rotonda aérea peatonal que inauguraron el otro día en La Laguna y es que da pena y sentimiento. Ahora me dicen... a mí me da alegría verla, lo que me da pena es verla. El dinero que se han gastado en el tren. Pero bueno, Jorge, el dinero que se han gastado en la infraestructura viaria en Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura y en La Palma, frente a Lanzarote, pero es que después... o sea, yo creo que en política hay que ser valiente. O sea, a nosotros nos eligen para ser valientes y tomar decisiones. Y si tenemos mayoría suficiente para llevar a cabo proyectos, no podemos estar a lo que dice una fundación, a lo que dice un empresario, a lo que dice un ecologista. No, la isla de Lanzarote tiene que avanzar. Y para ahí eso nos eligen, no nos eligen para estar de brazo cruzado. Por cierto, no tenemos que ir, pero me han dicho, me han soplado que usted que siga adelante con el proyecto del socavón en este caso de la carretera del Golfo, ya tienen el informe ambiental, ¿es verdad? Sí, ya tenemos informe favorable del órgano ambiental, de política territorial, de medio ambiente del Cabildo de Lanzarote y lo inminente, que lo anuncio en el día de hoy, que no lo hemos ni hecho público, ya tenemos autorización favorable de costas,
que era una de las premisas más importantes para que este proyecto saliese adelante, y en los próximos meses pues ya saldrá a licitación. El proyecto que ustedes idearon, el de la famosa columna. Exacto, 8 puntos críticos donde van a haber unos pilotes de hormigón que soporten la vía para poder abrir el tráfico. ¿Y hay dinero para hacer eso, Jacobo? Si no lo hay, el Gobierno de Canarias tiene una deuda pendiente. Creía que lo iba a poner usted si no había. No. ¿Cuánto es? Son 8 millones y medio de euros. El Gobierno de Canarias ya ha puesto 1,5 millones y ahí está comprometido o se ha comprometido a poner el restante de ese dinero. ¿Merece la pena gastarse ese dineral en esa obra? Yo diría que sí. ¿Sabe por qué? Porque es una vía que conecta con un núcleo importante como es el Golfo. Y además, sí, bueno, está la anterior, la otra vía, pero es verdad que también conecta con un espacio como son los hervideros. El sector de la restauración en el Golfo está resintiéndose, y yo creo que en este sentido nos comprometimos, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, en ese pacto de gobierno, de impulsar el arreglo de la carretera de los hervideros, y en ese camino estamos, a pesar de que ha tardado más, y hay que decirlo y hay que ser honestos, ha tardado más de lo que nosotros nos hubiese gustado. Yo estoy de acuerdo en que si hay que gastarse 8 millones, que se gasten 8 millones. El problema que yo creo, y se lo digo sinceramente a don Jacobo, es que para conseguir 8 millones para esa carretera va a ser muy complicado, y me temo mucho que vamos a tener los informes de costa favorables, los ambientales, pero no vamos a tener dinero. Yo espero que sí. ¿Qué extensión tiene el tramo en el que se va a hacer? 2 kilómetros. 2 kilómetros. Es que 2 kilómetros, 8 millones de euros. Pero porque, vamos a ver, no significa, esto no es un rafalcado. Claro. No, ya, pero vamos a romper los 8 tramos, van unos pilotes de hormigón, tiene que venir incluso maquinaria de fuera porque aquí no la tenemos, y yo creo que hay un compromiso. Oye, cuando uno da la palabra, en campaña electoral, Osvaldo Betancor y Jacobo Medina dijeron que íbamos a... 20 segundos me queda. Me llama mucha gente y yo lo he vivido también, y como si lo he vivido yo, lo han vivido también mucha gente, y son algunas de las que nos llaman, y es que es verdad que desde que está usted en la Consejería de Obras Públicas, y menos mal que se ha hecho las desviaciones, ampliar donde están las rotondas, poner unos carriles, ampliar los carriles de acceso a esas rotondas, y gracias a eso se ha evitado muchos accidentes. Pero ya a pesar de todo, por ejemplo, la que va a los cuarteles desde aquí, desde el Cabildo, ya se ha quedado otra vez pequeña, hasta el punto que los coches se paran en la propia vía, y es un peligro porque vienen los coches a 80, 90 o 100, y te encuentras de repente, cuando te quedan 100 metros, un coche parado, una fila de coches parados. ¿Se pueden ampliar? No se puede ampliar porque tenemos la mareta, está protegida, así que vamos a tener ¿Y qué pueden hacer ahí? Bueno, pues... tendrán que hacer algo, disminuir la velocidad. No se puede ampliar, la idea era ampliar incluso ese carril, pero nos encontramos con unas maretas que están protegidas y no se va a poder ampliar. Lo que sí estamos haciendo es mejorar la conectividad con el hospital. Ya tenemos un proyecto de un carril único y exclusivamente al hospital. Ya tenemos el proyecto también de una nueva carretera que unirá Arrecife con Maneje, con una inversión de 1,5 millones de euros que saldrá a licitación en los próximos meses. También, y nos lo han pedido muchos de los vecinos, una rotonda por la zona de Ikea para acceder hacia Arrecife, con un carril de acceso nuevo y un carril de salida. Sí, ya tenemos, ahí se forman unos follones. Ya tenemos también ese proyecto. Y Jorge, no me gustaría terminar sin hablar del excelente avance en las obras de la residencia de mayores de Taíche. Ya hemos culminado la primera fase, ya estamos con los forjados y los techos de esa primera fase. Una obra importantísima en la isla de Lanzarote a nivel sociosanitario, y creo que es importante también destacarlo, junto con la de la Cruz Blanca. ¿Cuánto le queda? Bueno, le queda un año y medio aproximadamente. Año y medio. Bueno, pues menos mal que se ha empezado una obra importante en esta isla, junto con la que se ha empezado también, que creo que ya, la de Cruz Blanca. La de la Cruz Blanca en Altavista, también ya va por la segunda planta, también avanzando en ese compromiso que tiene el gobierno del Cabildo, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular. Pues don Jacobo Medina, consejero de Obras Públicas, muchas gracias, hasta otro día, y esperemos que todos estos proyectos que no han avanzado sigan avanzando y se terminen algunos de ellos, porque la verdad es que yo lo entiendo a usted, yo sé que usted pone mucho empeño, pero la gente que nos está viendo y escuchando desespera, y con razón, porque los proyectos se eternizan, cuando no es por Juana, por la hermana. Efectivamente, nada, muchas gracias, y también ya también anunciarte que se ha adjudicado a la empresa Hormiconsa la transformación de los accesos al aeropuerto, que ya es importante esta noticia y muy, por lo menos muy bonito. Una empresa seria, que no son de estas subasteras, son una empresa de aquí, de Lanzarote de toda la vida, y una empresa seria.
Don Carlos Muy buenas Insa, muchas tardes. gracias también a Valentín, a Saludos, Ovillaner. Jorge. Nosotros volvemos mañana y no es una amenaza.